I södra Mexiko, i Chiapas, långt inne i den obeboeliga, ogenomträngliga djungeln, där finns subkommandante Marcos. Du no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Du no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Es increíble cómo este tiempo, que no hace más que fomentar el egoísmo, la insolidaridad, el desprecio por el otro. ¿Cómo es que este tiempo puede haber, sin darse cuenta, producido un ser humano como Marcos? Suena mi pueblo, suena. Marcos es un poco una mezcla del Che Guevara, de Ronald Reagan y de Lady Di. I said, sure, why not? I put a black mask on my face and I rode off into the jungle with Commander Marcos. It was like out of a fairy tale. I got ridden off into the jungle at night. They rode up in the middle of the night, very dramatic. För många är det Marcos som är hoppet om en bättre framtid. Det är han som står på de fattiga sida. Som en ny humoristisk Che Guevara. Eller som Zorro, fast i verkligheten. Vem är subkommandante Marcos? Är han den nytänkare som många påstår? Eller är han i själva verket en stalinist bakom den utstuderade masken? Är han en som bara utnyttjar fattiga indianer för att själv få makt? Jag bestämmer mig någon gång i mars 1994 för att jag ska leta upp den mystiska gerillaledaren. Det blir en mycket lång och händelserik resa. ¿Por qué? Porque sí, está prohibido por acá. ¿Le sigo a él? No, pues está prohibido. Första gången Marcos låter höra tala om sig är den 1 januari 1994 när zapatisterna gör århundradets fräckaste revolt. På nyårsnatten när alla är fulla och firar som bäst och när fyrverkerierna gör att ingen hör knallarna från gerillans vapen, då passar de på. De kommer uppifrån bergen och på några få timmar har de intagit San Cristobal och några andra städer i Chiapas. Marcos och hans cirka 2000 gerillamän, de har förberett sig i djungeln i flera år och nu säger de ifrån så att det ger eko i hela världen. Mira, en Chiapas se concentran las tensiones y los conflictos no resueltos de 500 años de historia. Es una población indígena marginada, terriblemente pobre, ignorada por los gobiernos del centro, brutalmente oprimida por los grupos de poder locales, que consideran que ya no tienen esperanza en el México moderno, en el México del Tratado de Libre Comercio, y deciden, como han decidido millones de mexicanos a lo largo de nuestra historia, tomar las armas. En av de journalister som bevakade upproret, det var Bertrand de Lagrange för tidningen Le Mondes räkning. Han har också skrivit en kritisk bok om Marcos. Al inicio, como la mayoría de los periodistas que estuvimos allá siguiendo de cerca los acontecimientos en Chiapas, nos dio la impresión de un tipo fantástico que realmente se había atrevido a desafiar a un gobierno mexicano, el gobierno más fuerte de todo el continente latinoamericano. Det är just vid den här tiden, 1994, som internet börjar utvecklas med rekordfart. I Philadelphia i USA sitter en ung kille, Justin Paulson, och surfar på nätet. Han råkar på information om revolten i Chiapas och blir nyfiken, söker vidare. Han skapar en egen sajt för zapatisterna och i samma ögonblick är internetgerillan född. I knew that I was distributing material that was being originally sent out by a rebel army. För från och med nu, i mars 94, förmedlas all information direkt från gerillan via journalister och zapatistsympatisörer i Mexiko genom den 20-årige Justins webbsite till hela världen. What we can do in cyberspace
is promote the message, but we're not actually fighting the war. Es la mezcla de lo más tradicional en la historia de México y lo más moderno en la historia del mundo. Unidos es una guerra de internet. Ett år efter upproret vet ingen än vem Marcos egentligen är. Men med sin mystiska mask och med sin humor och ironi har han redan blivit massmedias älskling och kvinnornas nya sexsymbol. Es un personaje romántico capaz de renunciar a las comodidades del mundo urbano e irse a refugiar en la selva, que es romántica pero es muy hostil. Pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Jag åker till Mexiko första gången våren 95. Det här reportaget blev resultatet av min resa. Det är några timmars vacker bilresa till San Cristóbal, den lilla stad som gerillan intog den 1 januari 1994. Det var då subkommandante Marcos först lät höra talas om sig. Nu finns han ständigt närvarande på andra sätt. ¿Quién es? Marcos. ¿Para comprar? Pero ¿quién es Marcos? ¿Quién es? Zapatista. ¿Zapatista? Sí. ¿Dónde está Marcos? ¿Dónde está Marcos? En selva. ¿Dónde está subcomandante Marcos? No sé decirle dónde. No sé decirle dónde. Según sabemos que está en la selva, pero no sé. ¿Dónde está subcomandante Marcos? Pues está en el monte. Cerro de la Candona está ahí. Sí, cerca de la Cantoña. Cerro de la Candona está ahí, está con sus guerrilleros. La actuación que está haciendo sobre el Estado está bien, porque se ha elaborado, se ha progresado mucho, porque hay mucha gente que ha estado marginada, abandonada, y gracias a él ahorita hay mucho empeño por parte del gobierno, medicina, alimentos, gracias a él, porque por parte del gobierno no habían esas oportunidades. ¿Has visto su cara? Pues personalmente no, pura foto nada más, es lo único y todo el tiempo nada más, parte de la vista, no, más en adelante no se le ha visto. ¿Quién es en realidad Marcos? No. Se sabe, pero no se puede decir. ¿Has visto su cara? Nunca. ¿Por qué no? El comandante Marcos no existe. Comandante Marcos no existe. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena? På söndagskvällarna samlas alla utanför kyrkan för att se den senaste videoupptagningen med Marcos tal. Men var är Marcos? Jag åker till ett slumområde utanför stan. Det är där han har sitt starkaste stöd, bland de allra fattigaste indianerna. ¿Cómo es su situación aquí? No tenemos comida, sino que la que comemos es pura verdura nada más. Así comen pues los campesinos. Se ve que somos campesinos, somos pobres. Por eso es que están maldiendo terrenos aquí, por la que no hay donde vivir, somos pobres. Y la que queremos, el terreno que tenemos aquí, que lo pague el gobernador, pues es la que queremos, porque somos amigos somos compañeros pues del Marcos. ¿Qué hace él para ustedes? ¿Qué hace para usted? Para mí, el Marcos está haciendo la lucha porque que tenemos terreno, que quiere que vivamos bien, vivamos tranquilos, es la que quiere. Porque ya no quiere que ya son ricos los mestizos, ya se creen ya que son mestizos, creen que son ricos, ya tienen dinero, son millonarios, y nosotros que nos tratan, que somos indios y no tenemos nada. Men var är Marcos? Vi hyr en bil och åker långt in i djungeln, in i gerillaland. ¿Dónde está Marcos? No sé. Yo creo que está allá en Guadalupe, el Tepeyac.
creo, sí, ahí está. Sí. Ahí se vive él ahí. ¿Eres zapatista? No, no. No somos. Till slut är vi framme vid den sista vägspärren, nära gerillans högkvarter. Någonstans där inne i djungeln finns Marcos. Is it possible to see Subcomandante Marcos tomorrow? Ahora está difícil, ¿no? Está dedicado de los trabajos militares desde que... Tidigt nästa morgon väcks vi av 2 gerillamän, beväpnade, som väldigt bryskt meddelar att vi har 5 minuter på oss att lämna området. Så det gör vi, och jag får alltså åka hem utan någon intervju med Marcos. Men det var inte så konstigt visade det sig, för att regeringen hade nämligen just startat en offensiv och de hade skickat tusentals soldater till Chiapas med en bestämd avsikt, att gripa Marcos. Men det misslyckas och istället händer något oväntat. Den mexikanska regeringen börjar förhandla med gerillan, vilket är unikt. I Latinamerika brukar gerillauppror slås ner med vapenmakt. ¿Por qué el gobierno quiso negociar con esa guerrilla? Por 2 razones fundamentales. La primera, porque en la globalización y después del Tratado de Libre Comercio, el tema de Chiapas se volvió un tema que le estaba infringiendo al gobierno mexicano un altísimo costo de opinión pública internacional, y también porque dentro de México la reacción de muchísimos grupos fue rapidísima y eso representaba la posibilidad de una crisis de gobernabilidad y que no hubiera elecciones. Den katolske biskopen Samuel Ruiz i San Cristóbal, som har medlat i förhandlingarna mellan gerillan och regeringen, han kom som väldigt ung till Chiapas. Yo pensaba que, como varios piensan, que el indígena es pobre porque es borracho, porque es iletrado, le falta educación, no va a la escuela. Entonces todo esto son resultados, su pobreza, ellos son los causantes de su propia pobreza. Una cosa semejante pensaba yo, y es una manera de hacer a un lado la propia responsabilidad, no es ignorancia, ¿verdad? Ricardo Díaz Martínez är ättling till de spanska kolonisatörerna. Mi abuelo, el papá de mi mujer con su familia. ¿Qué piensas sobre los indígenas? Que son muy buena gente los indígenas, pero vienen y les hablan de otra cosa y lo creen. Porque les dicen, mira, estos terrenos fueron tuyos en el tiempo de la colonia, eran tuyos, recógelo. Y mentira. Entonces mentira. Jag fortsätter mina försök att få kontakt med zapatisterna och Marcos. Jag använder alla tänkbara kanaler, journalistkollegor, folk som stöder zapatisterna och andra. Och i maj 99 får jag äntligen ett positivt svar av någon som känner någon som känner någon som har talat med Marcos. Så jag och fotografen Alberto Herskowitz åker tillbaka till Mexiko, och på de knaggliga vägarna och med en zapatist som vägvisare tar vi oss ut till Lacandona-djungeln där Marcos finns. Omkring 60 000 soldater är placerade i Chiapas, och det märks. Militärkontrollerna är täta. Y su lugar de nacimiento, por favor. Y la tercera parte del ejército mexicano está en Chiapas, pero para luchar contra qué. Y además sabe, claro que podrían entrar en la selva y exterminar los zapatistas,
pero eles sabem o que politicamente isso representaria negativamente para o governo e para o Estado mexicano. Byn La Realidad, som betyder verkligheten, ligger precis vid gränsen till Guatemala och det är den by som ligger närmast Marcos rörliga gerillabas. Här är det zapatisterna som har kontrollen, det märker man på olika sätt. Några av byborna är oroliga för att visa sina ansikten. Livet för indianerna som bor där ter sig annars på ytan rätt idylliskt, men det är en chimär. ¿Cuántos hijos tiene? 11 hijos tengo. Para 11 hijos, solo 2 quedó. Acabaron morir. Primero levantamos a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Preparamos sus pozolitos, pues, lo que van a llevar los... ¿Toda la familia Sí. se levanta o solamente la madre? Sí, levantamos, pues, preparar, pues, nuestro bastimento, que donde vamos a ir a trabajar o vamos a ayudar a nuestro papá a sembrar. Jag väntar på Marcos. Hängmatta, böcker, ett litet vattenfall i närheten gör väntan i den 30-gradiga värmen uthärdlig. Ris och bönor köper jag av indianerna som bor i den lilla byn, som alltså ligger flera timmar från närmsta stad, så långt man överhuvudtaget kan komma ut i djungeln. Varje morgon, exakt 9:15, hörs ett muller. Man kan riktigt känna hur marken vibrerar. Och så småningom dyker de upp. Det är fullständigt overkligt. Vagn efter vagn rullar förbi. Jag räknar till 38. Första gången de kommer så blir jag alldeles skakig, men indianerna som bor i byn är vana. 2 gånger varje dag, morgon och kväll, får de ett sånt här besök. Men hur ska Marcos kunna dyka upp här, så nära regeringens soldater? Los helicópteros siempre venía a volar aquí, venía a volar, y eso los niños se dan cuenta, hasta a veces se espantan, pero esto ya pasa bien bajo, así ven, dando vuelta, aviones, y eso, por eso lo ven los niños y tratan de dibujarlo. Nosotros a veces decimos que el tiempo está tranquilo, que no sé qué, pero nosotros, bueno, yo pienso que no es verdad, porque si estuviera tranquilo, no estuvieran pasando los soldados. Medan jag väntar funderar jag över Marcos. Vad är det för en man som för 15 år sedan lämnade sin familj, sina vänner, sin bekväma tillvaro för att ge sig ut i djungeln och kämpa för sin sak? I 3 dygn får jag vänta. Och precis när jag har gett upp och börjat packa mina saker för att åka därifrån, då kommer han äntligen ridande. Med sin närmaste man, kommandante Moises. Och jag vet inte riktigt vad det är jag har väntat mig. Men det känns lite snopet när han väl sitter där. Han är på något sätt så mänsklig. Entonces, subcomandante Marcos, vamos a empezar del comienzo. ¿Cómo fue tu encuentro con los indígenas? El encuentro fue un choque, porque uno estaba acostumbrado pues a decir las cosas son así y resulta que no te entendían, ¿no? Entonces hubo que volver a empezar, volver a aprender desde el principio. En lugar de hablar había que aprender a escuchar primero y a saber y entender el significado de las palabras, ¿no? Hubo que aprender la lengua indígena y hubo que funcionar como una especie de traductor entre el mundo exterior y el mundo indígena. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de los indígenas? El valor de la palabra. Es decir, para los indígenas, y esa es la herencia principal del movimiento indígena para el EZLN, la palabra es lo más valioso que la fuerza, más valioso que el conocimiento,
más valioso que la fortaleza física, ¿no? Historien om Marcos och zapatisterna den inleddes egentligen för 500 år sedan när spanjorerna först kom till Mexiko. Det var då förtrycket av indianerna började. Ellos no, tienen una mentalidad totalmente muy retrasada. Ellos tienen 100 años atrás de nosotros, porque no piensan. ¿De dónde viene ese desprecio por los indígenas? Desde la conquista. Desde la conquista y luego en la época de la colonia, Chiapas entra en una especie de marasmo atemporal, es decir, el resto del país empieza a cambiar, pero aquí se crea como una bolsa de olvido, donde los grupos iniciales, las grandes familias que detentan el poder, se reproducen, no solo teniendo hijos, sino se reproducen también en su forma de pensar, ¿no? Entonces el viejo problema de que los indígenas son menos, son flojos, son como animales, son ignorantes, todo eso, de aquí era más caro un pollo, una gallina, que la vida de un indígena, ¿no? ¿Sí? Porque un pollo pues, lo podías vender en el mercado y un indígena no. ¿Por qué se murieron 9 de sus hijos? Pero no hay pues la medicina. La medicina, aunque se enferman aquí, ¿qué le vamos a dar? Cuando uno estaba enfermo era más barato morirse que curarse, porque llevar a la persona enferma a la ciudad significaba mucho gasto, muchos días, entonces la gente mejor esperaba morirse, que iba a ser más barato hacer el ataúd para enterrarlo que poder curarse, ¿no? Chiapas är egentligen en rik landsdel. Här finns kaffe, majs, trä och olja till exempel. Los indios son los negros de Chiapas. Es que la presencia de ellos molesta, porque complican las cosas. En Chiapas todo el mundo sabe que la Nestlé está esperando que eso se resuelva por el cacao y el petróleo que está todo ahí, todo el mundo está esperando. Y si se pueden quitar los indios de allí, es un problema que queda resuelto. Y va a decir, entonces, esto es nuestro. ¿Nuestro de quién? No del pueblo mexicano, no de los indios de México. Bueno, ¿de quién? Las multinacionales, de todo eso, que son todos los que esperan, que están esperando que eso se resuelva. ¿Por qué es posible esto? Porque Chiapas es dejado en el olvido por el resto del país y por el resto de la civilización, porque no le interesa. No le interesa porque el indígena no es un sujeto del mercado, es decir, no produce nada atractivo, no tiene capacidad de compra y lo único bueno que aporta pues es una figura para el museo o una pieza artesanal, ¿no? Para decir estuve en México, estuve en Chiapas. Bertrand de Lagrange beskriver i en mycket kritisk bok Marcos som en smart strategiker som är oöverträffad när det gäller att anpassa sig efter nya omständigheter. Él mismo no habla un solo de los idiomas indígenas de la zona donde ha vivido muchos años. Entonces no es el puente entre los indígenas y la sociedad blanca. Yo creo que él ha usado la sociedad indígena como un trampolín para su proyecto, precisamente, que era la toma del poder en México. El primer resultado de los combates de enero de 94 es que México y el mundo voltean a ver a un lugar que ya no volteaban a ver, que es el rincón indígena, ¿no? Y el resultado del diálogo es que a partir de entonces ese rincón gana un lugar en la historia nacional, en la historia internacional, gana un espacio para su voz. A partir de entonces, la voz de los indígenas es escuchada en México y en el resto del mundo, ¿no? Yo fui a la revolución y a luchar por el derecho y a sentir sobre mi pecho y una gran satisfacción. Zapatisterna är en del av den revolutionära traditionen i Mexiko med förebilder som Emiliano Zapata, som också gett namn åt rörelsen. ¿Cómo pudiste organizar un ataque? Porque no tenías educación militar.
No, pues lo que habíamos aprendido en la montaña, pues nosotros aprendimos en dos fuentes principales, que son los manuales militares del ejército norteamericano, que se conseguían en cualquier tienda, y de la historia militar de México, las experiencias principalmente de Emiliano Zapata y de Francisco Villa en la época de la Revolución. Quiero decir con razón la injusticia que padezco y qué es lo que no merezco causa de la explotación. Entre los zapatistas había gente que solamente tenían armas de madera. Sí, pero no estaban en la primera línea de combate. Se supone que la primera fuerza avanzaba, tomaba y recuperaba armas y las pasaba para atrás, ¿no? ¿Cómo vives en la selva? ¿Vives así en una casa? No, en una champita con techo de nylon. Pones un techo así, le pones unas varitas hacia los lados, como está esa casita. Y adentro tengo una hamaca, una mesita. Ahí pongo mi laptop y ahí me pongo a escribir. Cuando hay que escribir. ¿Tienes email? No tengo email. No. ¿Electricidad? No, tampoco. ¿No? No. ¿Baño? Letrina. Baño, pues es un arroyo. ¿Pero qué hicieron en la selva? Aprender a vivir. Aprendíamos a cazar, a conseguirnos el alimento, a movernos. Fue una pesadilla porque nadie nos decía cómo, ¿no? Entonces en realidad aprendíamos que algo era malo porque nos hacía daño, ¿no? En el caso de hierbas, de sustancias que podían ser tóxicas, pues hasta que las ingeríamos nos damos cuenta que nos servían, ¿no? O animales que eran peligrosos hasta que nos atacaban. ¿Por qué vienen los militares cada día aquí en el pueblo? Es que se supone que aquí por esos alrededores anda Marcos, por eso hay mucha vigilancia aérea y terrestre, ¿no? ¿No es peligroso para ti estar aquí ahora? Sí, pero si no, ¿cómo nos hacemos escuchar, no? ¿Qué es esto? Es un radio de comunicación. ¿Algo pasa? Si pasa algo me avisan y sí, pero ya salgo hasta corriendo. Ahora No, nada ha pasado. No, aquí recibo y aquí contesto. No es que me estén dictando las respuestas. No. Es un apuntador que me está diciendo, contéstale esto. Pero tienes que tenerla todo el tiempo. Cuando ando fuera sí, porque cuando hay luz del día sí, por cualquier momento pueden llegar los soldados también. ¿Qué pasa si los militares te ven? Deben tener órdenes precisas de qué hacer. Me imagino que tratarán de detenerme. Y si no me dejo detener, pues entonces van a decir, no, pues tuvimos que disparar porque se resistió. ¿Vives en tiempo prestada? Desde 94, sí. ¿Sientes así? Sí, pero se siente muy a gusto. Como que ya acabaste lo que tenías que hacer y todo lo demás es extra. Es como un regalo que te está dando la vida, ¿no? För 2 år sedan, den 22 december 1997, när invånarna i byn Aktial hade samlats till julgudstjänst, då tränger sig ett antal män in och börjar skjuta besinningslöst. Och 45 personer, mest kvinnor och barn, dödas. Sí, aquí estamos amontonados todos los muertos allá, hombres y mujeres, sí. Sí. Aquí pasó los balaceras con su cabeza, pasó aquí. There's a lot of killings going on. In those days, the rich landowners were hiring these vigilantes, ex-cops and security guys, as usual, who were death squads, who were killing villagers and getting away with it. And because they were Indians, you see, they couldn't get real straight access to the courts. La masacre fue un acto racista y lleno de odio. Es una provocación contra los indígenas de todo el país y contra todo el pueblo de México. Vem som låg bakom massakern i Aktial är fortfarande inte klarlagt, men ett 40-tal personer greps efteråt
Och det är klart att ansvariga också finns bland politiker på hög nivå. Pero estabas aquí cuando la matanza pasara? Ah, pues eso sí, realmente son actividades muy particulares y ahí sí, sea respetuosa también de mi trabajo. ¿Pero estabas o no estabas? Sea respetuoso, yo lo respeto a ustedes, ¿sí? Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. På de 6 år som gått sedan upproret har upp till 500 människor fått sätta livet till. Förhandlingarna som inleddes mellan regering och gerilla har inte gett något konkret resultat och omkring 20 000 indianer bor nu i provisoriska flyktingläger. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esas comunidades que vivían situaciones bastante difíciles antes de la insurrección vivan hoy situaciones mucho más complicadas, con más pobreza y más que todo con más dependencia de la ayuda externa. ¿Y cuánta gente vive aquí? Viven como 3 o 2 familias en cada casa, pero así duermen amontonados. Aquí están cocinando las mujeres, aquí duermen y aquí cocinan. Muy escuchat con gutik, hay muy na gutique. Alachu, vai gutique, puruta, alame, alichu, vai gutique. Antes en Chiapas había 1,5 millones de desplazados. O sea, cada quien estaba desplazado en su lugar y nadie decía nada. Nadie sabía que existían, pues, siquiera, ¿no? El hecho de haber tenido un lugar ya en la historia, de haber tenido voz, hace que la pobreza, la desgracia, el sufrimiento ya tenga eco, tenga alguien que escucha. Antes ese sufrimiento era peor porque existía igual, pero solo, abandonado, aislado. En los últimos años antes de la guerra nosotros llegamos a contar hasta 15,000 muertos al año, como si fuera una guerra, pues, de hecho. Pero la mayoría de ellos niños menores de 5 años. Que es la etapa donde más niños morían entonces, ¿no? Por falta de atención médica, ¿no? ¿El Internet ha sido importante para su lucha? Sí, no solo porque la noticia vuela así en cuestión de segundos, estás en cualquier parte del mundo, sino también porque ha abierto la interlocución con otro sector de la sociedad que ha abierto ha visto en Internet un canal no de flujo de capitales, sino de flujo de experiencias, ¿no? Muchos grupos en Europa, por ejemplo, así se relacionan, así se interconectan entre ellos en sus luchas y sus experiencias, ¿no? A través de Internet. ¿Qué extrañas? El cine. ¿Cine? Ah, ¿te gusta el cine? Mucho, me gusta mucho. Pero Oliver Stone te visitó hace poco. Y él pensó bien que con su presencia aquí iba a contribuir a que el gobierno mexicano no fuera a dar un golpe militar, ¿no? Pero no va a hacer una película sobre la lucha zapatista. No, a Hollywood no le interesa Marcos vivo. ¿Verdad? No, porque no sabe cómo, dice Hollywood que no sabe cómo ha terminado la historia. Dice que le dijeron que necesitamos que Marcos se muera para saber cómo acaba la historia, porque como está vivo no sabemos si va a ser the good guy o the bad guy. Well, life is more complicated than good guy, bad guy. That's American movies. Do you regard him as a hero? By all means. Just in that regard alone, just to be able to do that. I mean, I'm sure he had a comfortable life that he could have stayed with. He chose the jungle. No es ni un héroe ni un delincuente. Yo creo que es un personaje de carne y hueso con un pensamiento político bastante rebasado,
que ha tenido la capacidad de adaptarse a los nuevos momentos cuando se dio cuenta que su discurso tenía que cambiar. Solo lo que hemos notado es que el discurso ha cambiado, pero no su práctica. En realidad él sigue con el mismo objetivo, que es la toma del poder en México. Lo que quieren los zapatistas, lo que quiere el comandante Marcos, pues, junto con los zapatistas, es un paso previo. Es decir, no a imponer un modelo social, un modelo económico por la fuerza, sino abrir el espacio para que esos modelos económicos o políticos puedan confrontarse, puedan ser discutidos por la gente y gane el mejor. Si es el socialismo, pues es el socialismo. Si es el capitalismo, pues es el capitalismo, pero tiene que ser en igualdad de circunstancias. Ese espacio de decisión política no existe en México. Pero lo que dices es que quieres que mejores para todo. Ahí está el planteamiento zapatista principal. Nosotros no decimos que sea posible que alguien diga es así. Ese es otro intento de hegemonía o de homogeneidad. Sino que ese es así tiene que ser producto del acuerdo con muchos, ¿no? Pero no que en su lugar decida alguien, sea Zedillo, sea Marcos, sea alguien de izquierda o de derecha. No se puede suplantar a la gente a la hora de tomar decisiones que le van a afectar directamente, ¿no? ¿Qué piensas sobre el mito o el culto del personaje de Marcos? Es pura mentira, no hay mito, pues. Porque no nada más fui yo, fueron los compañeros, ¿no? Que se dieron cuenta que Marcos ya se había convertido en un símbolo y que tenía su propia lógica. Sí. Entonces lo que decidimos fue que había que darnos cuenta de eso y tratar de que ese símbolo sirviera para la lucha, ¿no? Que no se separara de la lucha. Por eso yo juego mucho, a veces en los comunicados, y me burlo de Marcos, ¿no? Tratando de ponerlo a tierra, de bajarlo, de que no se crea mucho, pues, que no se vuele, que no se convierta en un ególatra. Y por eso le puse a un escarabajo como su jefe, ¿no? Que es Durito, esas historias de Durito. Och det är ännu ett av Marcos påhitt, historierna om den lille skalbaggen Dorito som alltid sätter Marcos på plats. Han finns redan i en bok. Och för en tid sedan kom det också ut en barnbok i USA signerad Marcos. Och många av hans politiska texter, de finns utgivna sedan tidigare. Det är väldigt påtagligt att det är många intellektuella i Europa som har nappat på Marcos budskap. Lo que yo tengo que admirar en él es el hecho de que es quien es, hace lo que hace, y por encima, o al lado de todo eso, es un gran escritor. Lo es. Yo no sé si algún día le van a dar el premio Nobel. Vamos a ver. Yo creo que hay también todo un sector de intelectuales totalmente irresponsables que desde el confort de sus casas en París, Madrid o Estocolmo o cualquier otro lugar de Europa viven se benefician de la democracia burguesa en sus propios países, pero al mismo tiempo quieren que haya revoluciones marxistas en los países ajenos. Nosotros pensamos, a lo mejor nos equivocamos, que la necesidad de entender que algo está cambiando y que el mundo ya no es lo que era antes, que puede ser que los cambios fundamentales se estén gestando en los lugares más pequeños y arrinconados y que el futuro de las grandes metrópolis no se esté decidiendo en las grandes metrópolis o la posibilidad de un mundo mejor no se esté decidiendo ahí todavía, sino que estén haciendo en rincones muy apartados. No digo que sea aquí, pero puede que sea aquí, ¿no? ¿El apoyo del resto del mundo te asombra? Sí, no lo esperábamos tampoco, pero pensamos que es que ahora el mundo es entre las ventajas, pocas ventajas que tiene la globalización, es que el mundo tiene ya es más sensible a las cosas que pasan en cualquiera de las partes de lo que lo forman, ¿no? El subcomandante Marcos finalmente es el mismo Rafael Guillén, que fue descubierto por el gobierno después de una investigación que duró 13 meses.
Tiene hoy 42 años, estudió filosofía en la UNAM, la Universidad Pública de México. No, pero no soy ese Rafael Guillén. Me arruinaron pues toda la correspondencia femenina porque me pusieron uno muy feo, ¿no? Me hubieran puesto así que era Mel Gibson o algo así más, que tuviera más éxito con las muchachas, ¿no? Pero me pusieron uno que está muy feo, ¿no? ¿Eres casado? Sí, yo ¿Sí? tengo anillo de casado. ¿Pero ella vive en la celda Escondida, contigo? sí, es combatiente, sí, de ZL, ¿no? ¿Tienes hijos? No. ¿Cuándo quitas la máscara? Por lo regular no la uso más que cuando nos presentamos en público, ¿no? ¿Por qué dices Marcos todo el tiempo como fuera otra persona? Bueno, es que Marcos está cambiando cada rato, a veces habla el hombre que está detrás del pasamontaña y a veces habla el pasamontaña, ¿no? Me estoy refiriendo en este caso al Marcos que conoce el mundo, que es el hombre del pasamontaña y la pipa, ¿no? No es... Pero detrás del pasamontaña hay otro Marcos, ¿no? Marcos es un poco una mezcla del Che Guevara, de Ronald Reagan y de Lady Di. Bueno, el Che Guevara, porque el propio Marcos quiere imitar al Che Guevara en todo. Lo imita tanto en su manera de vestir como en su manera de usar dos relojes. ¿Por qué tienes dos relojes? Porque esta es la hora civil y esta es la hora militar. Ah, ¿y qué es la hora militar? Es la hora del EZLN. Va una hora adelante. ¿Por qué? Es un símbolo. Nosotros decimos que cuando esta hora, que es la hora civil, la hora de la sociedad, alcance la hora militar, la guerra acabó. Con Ronald Reagan la comparación es por el simplismo político de Marcos. Lo que estamos hablando también ahora nosotros es una utopía ahorita, pero va a llegar el momento en que se va a hacer realidad porque la humanidad no tiene otra posibilidad, o desaparece o se transforma en este rumbo, ¿no? Pero no estás diciendo nada nuevo. No, finalmente estamos repitiendo lo que se ha repetido desde el inicio de la humanidad, ¿no? No hay que conformarse con lo que existe, hay que tratar de ser mejores, hay que luchar por la igualdad, por la democracia, por la justicia, por la libertad, y eso se viene repitiendo desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde que el Estado nació, ¿no? Por diferentes signos y con diferentes banderas, ¿no? Y con Lady Di la comparación es porque de cierta manera Marcos hoy es preso de su imagen, de la imagen que él ha contribuido a crear en los medios, tanto nacionales como internacionales, y esto le impide, al parecer hoy, buscar una salida honrosa que no sea una derrota y tampoco una victoria. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte en la celda? Pero yo creo que ya no voy a salir de aquí porque ya no se puede, aunque el conflicto se arregle, hay muchos intereses que fueron tocados, mucha gente poderosa que no estaría muy contenta de verme caminar como si nada, ¿no? Entonces parece que aquí me voy a quedar ya. ¿Eres más feliz ahora que antes? Mucho más. ¿Por qué crees tú? Porque siento que soy consecuente con lo que estoy haciendo, ¿no? Y la otra vida que llevaba era incompleta porque yo sabía que estaba viviendo una vida bien, sabiendo que otros estaban careciendo de lo elemental, ¿no? Y ahora siento que comparto con ellos no solo la situación, sino la necesidad de transformarla. Va por la calle brotando lágrimas de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrimas de oro. Ay, por la calle brotando, lágrimas de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguancó, baila mi mamá, suenan los tambores de la rebelión.
With Commander Marcos. It was like out of a fairy tale. I got ridden off into the jungle at night. They rode up in the middle of the night, very dramatic. För många är det Marcos som är hoppet om en bättre framtid. Det är han som står på de fattiga sida. Som en ny humoristisk Che Guevara. Eller som Zorro, fast i verkligheten. Vem är subkommandante Marcos? Är han den nytänkare som många påstår? Eller är han i själva verket en stalinist bakom den utstuderade masken? Är han en som bara utnyttjar fattiga indianer för att själv få makt? Jag bestämmer mig någon gång i mars 1994 för att jag ska leta upp den mystiska gerillaledaren. Det blir en mycket lång och händelserik resa. ¿Por qué? Porque sí, está prohibido por acá. ¿Le sigo a él? No, pues está prohibido. Första gången Marcos låter höra tala om sig är den 1 januari 1994 när zapatisterna gör århundradets fräckaste revolt. På nyårsnatten när alla är fulla och firar som bäst och när fyrverkerierna gör att ingen hör knallarna från gerillans vapen, då passar de på. De kommer uppifrån bergen och på några få timmar har de intagit San Cristóbal och några andra städer i Chiapas. Marcos och hans cirka 2000 gerillamän, de har förberett sig i djungeln i flera år och nu säger de ifrån så att det ger eko i hela världen. Mira, en Chiapas se concentran las tensiones y los conflictos no resueltos de 500 años de historia. Es una población indígena marginada, terriblemente pobre, ignorada por los gobiernos del centro, brutalmente oprimida por los grupos de poder locales, que consideran que ya no tienen esperanza en el México moderno, en el México del Tratado de Libre Comercio, y deciden, como han decidido millones de mexicanos a lo largo de nuestra historia, tomar las armas. En av de journalister som bevakade upproret, det var Bertrand de Lagrange. I södra Mexiko, i Chiapas, långt inne i den obeboeliga, ogenomträngliga djungeln, där finns subkommandante Marcos. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Es increíble cómo este tiempo, que no hace más que fomentar el egoísmo, la insolidaridad, el desprecio por el otro. ¿Cómo es que este tiempo puede ver, sin darse cuenta, producido un ser humano como Marcos? Suena mi pueblo, suena. Marcos es supongo una mezcla del Che Guevara, de Ronald Reagan y de Lady D. I said, sure, why not? I put a black mask on my face and I rode off into the jungle. För tidningen Le Mondes räkning. Han har också skrivit en kritisk bok om Marcos. Al inicio, como la mayoría de los periodistas que estuvimos allá siguiendo de cerca los acontecimientos en Chiapas, nos dio la impresión de un tipo fantástico que realmente se había atrevido a desafiar a un gobierno mexicano, el gobierno más fuerte de todo el continente latinoamericano. Det är just vid den här tiden, 1994, som internet börjar utvecklas med rekordfart. I Philadelphia i USA sitter en ung kille, Justin Paulson, och surfar på nätet. Han råkar på information om revolten i Chiapas och blir nyfiken, söker vidare. Han skapar en egen sajt för zapatisterna och i samma ögonblick är internetgerillan född. I knew that I was distributing material that was being originally sent out by a rebel army. För från och med nu
i mars 94 förmedlas all information direkt från gerillan via journalister och zapatistsympatisörer i Mexiko genom den 20-årige Justins webbsite till hela världen. What we can do in cyberspace is promote the message, but we're not actually fighting the war. Es la mezcla de lo más tradicional en la historia de México y lo más moderno en la historia del mundo. Unidos es una guerra de internet. Ett år efter upproret vet ingen än vem Marcos egentligen är. Men med sin mystiska mask och med sin humor och ironi har han redan blivit massmedias älskling och kvinnornas nya sexsymbol. Es un personaje romántico capaz de renunciar a las comodidades del mundo urbano e irse a refugiar en la selva, que es romántica pero es muy hostil. Pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Jag åker till Mexiko första gången våren 95. Det här reportaget blev resultatet av min resa.